Bueno, vamos a ir empezando. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio López de Safety Clean. Una vez más, como varios viernes al mes que llevamos un tiempo haciendo, os doy la bienvenida a este servicio de webinars que estamos haciendo, ¿vale? Lo primero que os quiero agradecer es vuestra asistencia, porque la verdad es que cada vez sois más los que os estáis uniendo con nosotros a este servicio y nos encanta ver cómo va surgiendo cada vez más el compromiso medioambiental, cómo va calando nuestro mensaje. Entonces, muchas gracias a todos porque es un gusto teneros, ¿vale? Con nosotros. Y bueno, soy Ignacio López, ¿vale? Soy técnico de asesoría medioambiental y hoy con nosotros nos acompañan Eva Rubio, compañera del departamento, muchos años con nosotros y experta en el tema de que os va a hablar. Hola Eva, ¿nos recibes? Hola Nacho. Hola, Sí. muy bien. Y hoy además tenemos una suerte extra de tener con nosotros a Laura Sanz. Ella es responsable del departamento, ¿vale? No se me ocurre una persona mejor en toda la empresa que nos va a poder echar una mano con este tema, con sus conocimientos que vais a ver que son... Gracias, Nacho. Me sonrojas, gracias. Bienvenidos Hola, Laura, a veo que nos todos. recibes también correctamente. Bueno, el tema que hemos elegido hoy es un tema muy interesante, como veis en el título, el camino hacia un taller medioambientalmente saludable, ¿vale? Cumplimiento legal en materia de medio ambiente y seguridad. Es un tema que creemos que es muy importante para nosotros. Tenemos muchos clientes que sois talleres y creemos que os va a poder ayudar mucho el conocer vuestras obligaciones, conocer un poquito, pues, en qué podemos ayudaros y lo que tenéis que llevar al día, ¿vale? Para los que seáis la primera vez que os unís a este servicio de webinares, os comento, no podéis hablar con el micro, pero no quiere decir que nos podéis comunicar con nosotros, ¿vale? En la parte de abajo tenéis un chat donde os animo a saludar o a comentar cualquier tema de vuestro interés, ¿vale? Y muy importante, tenéis una sección de preguntas y respuestas. Al finalizar el webinar vamos a hacer una mesa redonda y vamos a comentar un poco con los panelistas las preguntas que habéis tenido y cómo os podemos responder y lo que os recomendaríamos, ¿vale? Os animo mucho a preguntarnos por ahí porque va a ser muy productivo. Y recordaros, la webinar se colgará en YouTube, tenéis nuestro link también por LinkedIn, vais a poder comunicaros con nosotros pues, por cualquier medio, ¿vale? Y sin más, le paso el testigo a mi compañera Eva, que va a empezar a presentarnos lo que tiene que tener un taller, ¿vale? Eva. Sí, gracias Nacho. Gracias. Pues bueno, lo primero, daros las gracias por asistir a esta webinar, que espero sea de vuestra ayuda. Lo primero, me gustaría haceros un resumen de lo que vamos a ver en esta primera parte de la webinar, que son las obligaciones legales básicas medioambientales que tiene que cumplir un taller, ¿vale? Lo primero son las licencias que hay que solicitar, los registros donde debemos inscribirnos, algunas definiciones que me parecen importantes para entender el por qué nos aplican ciertos trámites, la documentación legal necesaria para poder gestionar nuestros residuos de una manera correcta y bueno, los distintos trámites que nos aplican por nuestra figura de productor de residuos. Si me pasas, perfecto. Lo primero de todo, antes del comienzo de cualquier actividad, uno de los pasos que hay que dar es tramitar la licencia de actividad con el ayuntamiento. El objetivo de esta licencia es que el ayuntamiento compruebe que nuestro taller va a cumplir con toda la normativa sectorial aplicable y una vez que el ayuntamiento constate que cumplimos con todo el contenido de la licencia, nos dará luz verde para abrir mediante la licencia de apertura. Digamos que la licencia de actividad es una autorización sobre proyecto y finalmente la de apertura es la que nos da autorización para funcionar, para abrir. Los registros donde tenemos que inscribirnos son el registro industrial y el registro especial de talleres, ¿vale? Para este registro es necesario presentar la solicitud y las tasas en las comunidades donde corresponda, el proyecto general más la dirección técnica, el boletín de instalación eléctrica y certificado de la OCA, certificado de inscripción en el registro de instalaciones contra incendios, el certificado de cumplimiento de toda la maquinaria que tengamos y el cumplimiento de la ley de evaluación ambiental. Una vez que nos hayamos registrado, quedaremos a la espera de que nos faciliten la placa identificativa, que es la que nos autoriza a ejercer como taller. Esta placa la tenemos que poner en un lugar visible, cercano a la entrada, para que todos, bueno, nuestros clientes puedan verla. Esta placa consta de 3 franjas. En la superior nos incluirá la rama de actividad que tenemos, si es eléctrica, mecánica, chapa y pintura.
La segunda franja está destinada a indicar si hacemos reparación de motocicletas y a centros de diagnosis. Y la última franja indicará el número de las siglas de nuestra provincia, donde nos encontramos, y el número de inscripción en el registro especial de talleres. Igualmente, si me pasas a la siguiente, Laura. Un registro importante y obligatorio para todos los talleres es la inscripción en el registro de productores de residuos. Todos los productores, todas las personas físicas o jurídicas que generen residuos peligrosos o más de 1000 toneladas de residuos no peligrosos al año, deben presentar una comunicación previa en la comunidad autónoma donde estén ubicados para que nos asignen nuestro número NIMA. El número NIMA es el número de identificación medioambiental mediante el cual se va a poder producir y gestionar nuestros residuos de manera correcta y acorde a la ley. La comunidad autónoma nos asignará, como os digo, el número NIMA y la autorización de productor o el número de inscripción. Para nosotros, para los talleres, pueden ser dos figuras de productor. Puede ser o pequeño productor, para los productores que generan menos de 10 toneladas de residuos al año, o productor, que serían los productores que generan más de 10 toneladas de residuos al año. Me gustaría leeros estas definiciones para entender el por qué se nos considera productores de residuos y por qué tenemos que hacer ciertos trámites derivados de esta figura. La ley, en su definición en el artículo 3, nos dice que un productor de residuos es cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos. ¿Y qué es un residuo? Un residuo nos dicen que es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. ¿Vale? Residuos puede haber de dos tipos, no peligrosos, que son los que van a surgir como resultado de nuestra actividad, pero que no presentan ninguna característica de peligrosidad que influya sobre la salud humana o el medio ambiente. Y tenemos los residuos peligrosos, que son igualmente los que se generan en nuestra actividad, pero estos sí que presentan características de peligrosidad. Dentro de los residuos no peligrosos tenemos los residuos banales o inertes, que como hemos dicho no tienen características de peligrosidad porque no están contaminados con ninguna sustancia peligrosa. Principalmente en los talleres pues va a ser la chatarra, lunas, residuos no peligrosos voluminosos. Igualmente tenemos los residuos urbanos, que son los asimilables a domésticos, que son los restos orgánicos, vidrio, envoltorios plásticos, etc. Y por último tenemos los peligrosos, que son los residuos industriales que sí que presentan características de peligrosidad, que en un taller pues van a ser aceites, baterías, filtros de aceites, envases contaminados por cualquier sustancia peligrosa. En un taller hay muchos residuos peligrosos. Todos estos residuos deben ser gestionados por un gestor autorizado. Para poder gestionar nuestros residuos de una manera correcta, acorde a la ley, previo a cualquier traslado, previo a cualquier retirada de nuestros residuos, debemos contar con un contrato de tratamiento con el gestor que nos vaya a realizar las retiradas. Es un acuerdo jurídico privado que debe contener los datos del operador, del productor y del gestor donde van a ir nuestros residuos. Tiene que incluir la información de nuestros residuos con la periodicidad de los traslados y las cantidades que se van a trasladar, con el protocolo de actuación y de rechazo de residuos. Una vez que ya tenemos este contrato de tratamiento, con 10 días mínimo de antelación a la retirada de los residuos, se deben notificar a las comunidades autónomas implicadas que se va a realizar ese traslado. Esto se hace mediante la notificación previa de traslados y bueno, en Cataluña la documentación varía un poco, aunque tienen la misma función, pero bueno, el formato varía un poco y sería mediante la ficha de aceptación. Una vez que ya hemos notificado este traslado, debemos contar con el documento de identificación, que es el antiguo documento de control y seguimiento, el cual debe acompañar al residuo desde su origen hasta su destino final. Perfecto.
Otro requisito legal que debemos cumplir es con el archivo cronológico, el libro de registro. Todos los productores de residuos deben de disponer de este archivo, tanto puede ser en telemático o en formato físico. En él se recogerá por orden cronológico toda la información de nuestras retiradas. El código del residuo, la descripción, la caracterización, el origen, la fecha de inicio de almacenamiento, la fecha de recogida, el número de identificación o DCS, la cantidad que se retira, el transportista que nos hace la retirada y el gestor de destino. Este archivo debe contener la información de los 3 últimos años a la actualidad. El estudio de minimización es un requisito legal obligatorio únicamente para los productores que generen más de 10 toneladas de residuos al año. ¿Vale? Es un estudio en el cual los productores se comprometerán a reducir la producción de sus residuos, la cantidad o la peligrosidad de sus residuos. Se hará una previsión, según las medidas que decidamos adoptar, de la cantidad de residuos que vamos a producir en los 4 años, siempre partiendo de la producción actual. Enumeraremos las medidas previstas, las cuales no van a ser ni auditables ni exigibles. Nosotros diremos que vamos a tomar unas medidas que, bueno, luego podremos ponerlas en funcionamiento, o a lo mejor esas no y ponemos otras. Pero sí que hay que comprometerse a reducir. Otro requisito legal es el informe preliminar de situación del suelo, que bueno, hasta el año 2017 todos los talleres de automoción estaban obligados a presentar este informe, pero con la publicación de la orden PRA 1080 de 2017 se modificó el anexo 1, donde aparece el listado de actividades potencialmente contaminadoras del suelo, y aunque los talleres siguen estando incluidos en este listado, nos dicen que debemos presentar este informe solo si cumplen una o varias de las siguientes condicionantes. Cuando tengamos depósitos enterrados de sustancias peligrosas, cuando consumamos pinturas o barnices de base no acuosa en cantidades superiores a 1 tonelada al año, o cuando los focos potencialmente contaminantes del suelo se encuentren a la intemperie sobre suelo no pavimentado. En este informe, en caso de que estemos obligados a presentarlo, valoraremos una posible contaminación del suelo, tanto presente como futura. En principio, si un taller no cumple con ninguna de estas condicionantes, no debería presentarla, pero me gustaría puntualizar que hay comunidades autónomas que, aunque no cumplamos con estas condicionantes, están exigiendo la presentación. Concretamente es el caso de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Castilla-La Mancha está enviando requerimientos a los talleres para que presenten el informe preliminar, y luego ya la propia administración va a ser la que determine si deberán presentar los siguientes informes de seguimiento o quedan exentos. ¿Vale? Me parecía un punto importante para los clientes de Castilla-La Mancha que sepan que tienen que presentarlo. Las declaraciones anuales de obligado cumplimiento, ¿vale? Hay una serie de declaraciones que hay que presentar todos los años, como es la declaración anual de envases. Todos los poseedores finales de los residuos de envases y envases usados, como es el caso de los talleres, deben presentar en la declaración de envases todos los residuos de envases que se hayan generado en el año anterior. Se presenta entre el 1 de enero del año hasta el 31 de marzo, indicando todos los residuos de envases, cajas de cartón, envases contaminados, vidrios, envoltorios plásticos, cualquier tipo de envase que hayamos generado hay que indicarlo en esta declaración. Una declaración adicional que únicamente actualmente se realiza en Andalucía solamente es la declaración anual de productor. ¿Vale? Esta declaración hay que, aparte de, como veíamos antes, los residuos de envases, hay que indicar cualquier otro residuo, es decir, todos los residuos que hayamos producido en el año anterior hay que declararlos en este trámite. Este trámite nos da un poquito menos de tiempo, hay que presentarlo entre el 1 de enero y el 28 de febrero del siguiente año al declarado. Y por último, pues os voy a indicar unas buenas prácticas de residuos para que la producción, sobre todo para el almacenamiento de residuos,
que lo hagamos correctamente y no incurramos en errores que nos pueden llevar bueno, pues a accidentes o incluso a sanciones. ¿Vale? Es obligación del productor siempre notificar y solicitar al gestor autorizado contratado la retirada de todos los residuos peligrosos antes de que se haya superado el plazo máximo de almacenamiento de 6 meses o cuando el bidón alcance el 70% de su capacidad. El área específica destinada al almacenamiento de residuos peligrosos no debe haber elementos que puedan provocar riesgos adicionales, como pueden ser cuadros eléctricos, compresores, bombas eléctricas, etcétera. Hay que evitar, en la medida de lo posible, la utilización de depósitos enterrados o empotrados para el almacenamiento de residuos peligrosos y en caso de no evitarlo y que existan, deben disponer de un sistema de detención y contención de fugas. El lugar de almacenamiento debe estar cubierto, aireado y la solera debe ser impermeable, ¿vale? Cemento u hormigón con epoxi debe ser resistente a las propiedades físico-químicas de los residuos almacenados, de manera que si hay un vertido no pueda llegar al subsuelo, no se filtre. No debe existir conexión con la red de saneamiento ni la de fluentes de residuales o la de aguas pluviales, evidentemente para que las sustancias peligrosas no lleguen a caudales naturales. Los envases o los bidones que contengan los residuos deben estar homologados, deben ser resistentes y deben estar en buen estado. Si hay fugas hay que cambiar el bidón. Igualmente, los bidones que contengan los residuos peligrosos deben estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble. En la etiqueta debe figurar la información del residuo que contiene, con su código LER, su descripción, su peligrosidad, etcétera. Los datos del productor y, muy importante, la fecha de inicio de almacenamiento. Igualmente, el pictograma que nos va a indicar la naturaleza de los riesgos que presenta cada residuo. Para poder controlar los derrames, todas las zonas de almacenamiento de residuos deben tener, sobre todo los residuos líquidos, los bidones deben estar sobre cubetos de retención o cualquier otro sistema de contención de derrames, de manera de que si hay un vertido haya un cubeto o algún sistema que contenga esa fuga o ese vertido. Pueden ser cubetos fijos, cubetos móviles, arquetas o rejillas estancas. Siempre dispondremos de material absorbente para poder recoger los derrames que se puedan dar. En ningún caso mezclaremos residuos peligrosos con residuos no peligrosos en el mismo contenedor y evitaremos las mezclas de residuos, ¿vale? Que puedan aumentar su peligrosidad o que puedan dificultar la correcta gestión. Evidentemente, los almacenes deben mantenerse en condiciones adecuadas de seguridad y limpieza. Se debe mantener cierto orden en la colocación y agrupación de los bidones. No se pueden poner unos encima de otros, por seguridad, evidentemente. Y de forma que se visualicen claramente las etiquetas. Muy importante, los plazos de almacenamiento, ¿vale? La ley nos dice que el plazo de almacenamiento de residuos peligrosos en nuestras instalaciones no puede superar los 6 meses, ¿vale? Los residuos no peligrosos que vayan a valorización no podrán superar los 2 años y los no peligrosos que vayan a eliminación no pueden superar el año. En cuanto a los residuos peligrosos, el plazo de almacenamiento de 6 meses, se puede solicitar la ampliación de plazo a 1 año. Pero, ojo, esta solicitud de ampliación a 1 año, igual que hay comunidades que nos lo ponen muy fácil, como es la Comunidad de Madrid, lo solicitas y automáticamente te lo conceden. Hay comunidades autónomas que no nos lo ponen tan fácil y aparte de tener que justificar el por qué solicitamos ese almacenamiento a 1 año, cabe la posibilidad de que nos lo denieguen, ¿vale? Y que no nos lo den. Una puntualización en la ampliación de almacenamiento únicamente la pueden solicitar los pequeños productores. Entonces, es un punto muy importante que hay que cumplir, el plazo de almacenamiento. Y bueno, con esto termino la primera parte de la webinar y espero que os haya servido de ayuda y doy paso a mi compañero Nacho.
Muchísimas gracias, Eva, por la explicación. Como veis, al principio prometía que es experta en el tema y lo hemos podido comprobar todos en vivo y en directo. Ahora, a continuación, voy a dar paso a Laura, ¿vale? Ella nos va a explicar un poquito más de temas de seguridad industrial relacionada pues, con los talleres. Ok, Laura. muchísimas gracias, Nacho. Bueno, en primer lugar, lo de siempre es agradeceros efectivamente que nos escuchéis y esperamos que os sirva para poder desentrañar toda esta maraña de legislaciones que tiene que cumplir un taller de automoción, que somos conscientes de que son muchas, pero lo importante por lo menos es saber a qué nos tenemos que atener para poder cumplirlos. Me ha tocado la parte de seguridad industrial. Sería muy osado por mi parte que en cuarto de hora os explique la seguridad industrial de pe a pa. Vamos a intentar dar solamente unas pinceladas de cuáles son los diferentes artículos o reglamentos que nos pueden afectar, y luego ya si cualquiera de vosotros tenéis alguna duda, alguna instalación en particular, os insto a que nos hagáis preguntas ahora o incluso por email y os intentaremos responder lo mejor posible. Bueno, igual que ha hecho Eva, yo voy a hacer un listado de qué es lo que vamos a ver para que sepáis a qué ateneros. Y lo primero, pues eso, vamos a definir qué es seguridad industrial, por qué hablamos de seguridad industrial, sobre todo nosotros que somos especialistas en medio ambiente, cuáles son los conceptos básicos que deberíamos de saber para evitar confusiones, y ya nos meteremos luego con los tipos de instalaciones: equipos a presión, instalación eléctrica, atmosféricas, contra incendios, APQ, autorizaciones de vertidos, ruidos, y finalmente hablaremos de un cuadro resumen que, aparte de lo que hemos visto anteriormente, va a tener alguna cosilla más. Bueno, lo dicho, primero, ¿qué es seguridad industrial? Pues son todas las disposiciones obligatorias que tienen como objetivo la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producirse a personas, a bienes o al medio ambiente. Es decir, que seguridad industrial es toda esta legislación que lo que hace es prevenir que nuestra instalación pueda dañar a cualquiera de los medios afectados, sea el medio ambiente, sea otras instalaciones, sea personas. Y dentro de esta seguridad industrial, ¿por qué hablamos de ella en medio ambiente? Porque en el fondo, si nosotros no mantenemos en condiciones nuestras diferentes instalaciones, podemos afectar negativamente al medio ambiente. Sobre todo ahora mismo, por ejemplo, las emisiones atmosféricas. Los talleres de automoción que tienen chapa y pintura pueden emitir a la atmósfera diferentes gases contaminantes, y si nosotros no regulamos, no mantenemos y no certificamos esas instalaciones, puede ocurrir que tengamos un impacto negativo en el medio ambiente. Por otro lado, actualmente está habiendo cada día más legislaciones en pro de la transición energética. De hecho, nuestro Ministerio de Medio Ambiente se llama de transición ecológica. ¿Qué es eso? Que poco a poco vamos a ir eliminando de nuestra vida todo aquello que es contaminante para ir yendo a algo menos contaminante. De ahí vienen todas las legislaciones, nos gusten o no, de la no utilización del gasoil, el pro los vehículos eléctricos, y eso va a ser en el fondo el futuro, porque hay que ir hacia allí para evitar un impacto más negativo en este medio ambiente. Nos metemos, como hemos dicho, con conceptos básicos, que por qué os voy a explicar qué es empresa instaladora, qué es empresa reparadora y qué es organismo de control, porque muchas veces sobre un mismo tema va a haber diferentes agentes en nuestro taller. Por un lado tenemos la empresa instaladora, es la persona física o jurídica que acredita que dispone de los medios adecuados para instalarnos algo. Por ejemplo, la empresa que nos instala la cabina de pintura, que hemos estado hablando de este tema. Efectivamente, esa empresa está certificada, tiene cabinas de pintura homologadas, y es la empresa que contratamos para que nos instale la cabina de pintura, ¿vale? Luego está otra empresa, que es la empresa reparadora. Si seguimos con el mismo ejemplo, la empresa reparadora es aquella que cada vez que mi cabina se rompa, podrá venir a repararla, o cada vez que si mi cabina requiere de un mantenimiento cada cierto tiempo para que funcione correctamente, será esa empresa la que venga periódicamente. Puede ser efectivamente la primera empresa que te vende la instalación y el servicio postventa, o puede ser una empresa diferente, ¿vale? Y luego está otra tercera empresa, que es el organismo de control autorizado, ¿vale? Es una OCA. ¿Una OCA qué significa? Que es una entidad pública, puede ser pública o privada, pero que se constituye con un organismo que está autorizado para verificar diferentes parámetros. En el caso que nos competía anteriormente del tema de las cabinas, la legislación nos dice que cada cierto tiempo hay que comprobar que las emisiones de nuestras cabinas a través de una OCA. Es decir, nosotros no podemos hacerla con una empresa mantenedora. Nosotros muchas veces vamos a clientes y les explicamos un poco las obligaciones que tienen, y en el caso de cabinas hay gente que puede confundirse de cuando les decimos: ¿habéis hecho las mediciones periódicas a través de la OCA? Sí, mi empresa mantenedora viene cada año y me mide que todo funcione. No es lo mismo. La OCA es un organismo diferente, complementario a tu empresa reparadora o mantenedora. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque
en toda instalación que tengamos, tanto eléctrica contra incendios, hay que instalarlo, hay que mantenerlo, por supuesto, para que esté en condiciones, y por otro lado hay que hacer una inspección reglamentaria, que no es que sea algo que no vale, al revés. El mantenedor te dice que esa instalación eléctrica se mantiene correctamente, pero la inspección reglamentaria es la que se encarga un poco de la puesta al día de tu instalación en función de las diferentes legislaciones que van pasando. Como todo, igual que la medicina o el medio ambiente, vamos avanzando en temas de instalaciones eléctricas, en sistemas de instalaciones contra incendios, cada vez poco a poco, gracias a Dios, vamos aumentando las medidas de seguridad. Entonces la OCA se encarga de que las medidas de seguridad que tienen nuestras instalaciones están acordes con lo que a día de hoy se tiene que llevar a cabo. Bueno, nos metemos ya con instalaciones y empezamos con la primera, los compresores. ¿Vale? Los compresores de aire, en principio, tienen que estar registrados en industria. Si son equipos fijos, los móviles no están obligados. Es decir, si yo tengo un compresor, no vale con que yo compre el compresor a la empresa instaladora y me lo deje ahí, sino que esa empresa instaladora o yo mismo me tengo que encargar de registrar ese compresor en industria. ¿Vale? Y en función de, aparte de registrarlo una vez que me lo compre, después, en función de la potencia y la presión y el volumen de calderín que tenga ese compresor, yo voy a tener que ir realizándole una serie diferente de mediciones o de inspecciones a lo largo de su vida útil. Esas inspecciones, en función de qué se hace y de la complejidad de las mismas, se llaman inspecciones de tipo A, tipo B o tipo C. Y cada uno tiene una periodicidad determinada. ¿Cómo suele ocurrir? Normalmente cuando compramos un compresor nos suelen dar la inscripción en el registro y un manual de mantenimiento. Volvemos a repetir, el mantenimiento es un mantenimiento interno que tenemos que ver que funciona correctamente. Y luego, en función de esa potencia, nos suelen dar una cartilla, entre comillas, de inspecciones que deberíamos de solicitar a una OCA, ¿vale? Eso todo lo marca, veréis todas las transparencias que estamos poniendo en un Real Decreto abajo a la derecha. Todo lo que decimos no es inventado, sino que va basado en esa legislación que vais a ver en el pie de página. Entonces, lo que hemos dicho, compresores tenemos mediciones de tipo nivel A, que es una inspección de servicio, es decir, con el compresor funcionando, una de nivel B, se hace con el compresor parado, y una nivel C, que es una prueba de presión. Siempre es necesario, sobre todo también la medición de espesores. ¿Por qué? Porque muchas veces los calderines se oxidan y pueden disminuir sus espesores, y eso hace que podamos tener un riesgo de algún accidente por explosión del calderín, que no sería ni la primera ni la última que ocurre. Entonces, en función de esas inspecciones y en función del calderín, como hemos dicho, de la potencia de nuestro compresor, tendremos que hacer inspecciones de tipo A cada 2, 3 o 4 años, de tipo B cada 4, 6 u 8 y de tipo C cada 12 años. En el fondo, podríamos decir que cada 2 años un compresor debería de estar pasando alguna inspección de algún tipo para poder tenerlo en condiciones de seguridad. La siguiente instalación que vamos a ver es la instalación eléctrica. En el caso de los compresores, casi todos los talleres suelen tener compresor, pero en el caso de instalación eléctrica, casi todos los talleres no. Todos los talleres tienen luz y pueden tenerla de dos formas, de alta tensión o baja tensión. ¿La diferencia cuál es? Pues la tensión nominal. Alta tensión significa por encima de 1000 vatios y baja tensión con una tensión nominal inferior o igual a 1000 vatios en corriente alterna o en el caso de 1500 de corriente continua. ¿Cuándo puede tener un taller de alta tensión? Pues a lo mejor tenga algún transformador dentro de sus instalaciones, porque tenga alguna torreta que se encuentre dentro de su parcela, y entonces en el caso de que sea propiedad esa torreta y esa instalación de alta tensión estará obligado a hacerle las revisiones que marque la legislación, puesto que es suya. Entonces vamos a ver qué es lo que nos marca la legislación. Como habéis dicho, Eva, al principio, habéis visto que para obtener la licencia de actividad y, bueno, el registro industrial, perdón, te pedían que entregarás un boletín de la instalación eléctrica, que es un boletín del instalador que te dice todo lo que te ha puesto, y aparte te decía que tenías que entregar un certificado de la OCA de puesta en marcha. Es decir, la OCA certifica que lo que te ha puesto ese instalador es correcto con respecto a la legislación. Es decir, que las inspecciones, como hemos dicho, de instalación eléctrica sería la inicial, ¿vale?, que es la que se presenta junto con el registro, y luego inspecciones periódicas, de acorde a la periodicidad que marca el reglamento. Normalmente, todas las instalaciones de talleres de automoción tienen que pasar una inspección cada 5 años. ¿Vale? Siguiente instalación eléctrica. Bueno, he dicho cada 5 años, pero baja tensión cada 5 años, efectivamente. Alta tensión. En este caso, puesto que es más peligrosa la alta tensión, por supuesto, las inspecciones que se regulan te dicen que tienes que pasarlas cada 3 años. Igual, se llama la OCA certifica, revisa la instalación, revisa que funciona correctamente,
pone no conformidades o no en función de cómo esté nuestra instalación y nos entrega un certificado que incluso en el propio certificado, lo digo para que también podáis, en todos los certificados que mandan las OCAs, aparece la fecha de realización de la certificación, de la que sea, y la fecha de la siguiente certificación. Lo digo porque nos puede servir como método de control de cuándo nos toca la siguiente. Baja tensión, lo dicho, que me he adelantado. Este es el Real Decreto y la inspección, aparte de la inicial, será cada 5 años. Cabinas de pintura, vale. ¿Qué legislación nos aplica a las cabinas de pintura? Las cabinas de pintura están afectadas por 2 reales decretos. En el fondo son 2 reales decretos que lo que regulan son las emisiones a la atmósfera que tienen nuestras cabinas de pintura. ¿Y qué emisiones a la atmósfera puede tener la cabina de pintura? Pues en principio las derivadas del quemador. Si el quemador que tenemos en la cabina de pintura es de gas o de gasoil, es decir, que consume un combustible, va a emitir CO2. Entonces la legislación dice que en función de la potencia de ese quemador, tendré que hacer mediciones cada cierto tiempo o no tendré que hacerlas. Y como nosotros en España tenemos 17 comunidades autónomas totalmente diferentes, pues cada una vais a ver que hace un poco lo que le da la gana, hablando en plata. Entonces Madrid aplica la normativa y dice que los quemadores iguales o mayores de 70 kilovatios tienen que pasar la inspección periódica a través de una OCA. Es decir, prácticamente todos los quemadores. Y en el resto de comunidades autónomas aplicaría si el quemador es mayor a 250 kilovatios, que significa casi ningún quemador. Por lo cual, aunque revisemos la placa de nuestra cabina y veamos la potencia del quemador, como norma general, si sois de Madrid tendréis que hacer esas revisiones. Y esas revisiones suelen tener que hacerse cada 5 años a través de una OCA y luego cada 2 años y medio hay que hacer un autocontrol, pero normalmente los talleres no suelen tener los aparatos de medición para hacer esos autocontroles y tienen que seguir contratando a esa OCA para que les haga esa medición de autocontrol. Bueno, en el caso de lo que os he comentado un poco, aparte de hacer las inspecciones, que hay que hacer cada cierto tiempo, te dice la legislación que tienes que inscribirte, que tienes que hacer una notificación como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera. Y aquí, igual que hemos dicho antes, en función de las comunidades autónomas hay diferencias. Es decir, por un lado, Castilla-La Mancha y Aragón te dice que no midas, que todavía no midas, que primero haz la notificación, dime qué tienes, cuántas cabinas, cuántos focos de emisión y luego te voy a decir yo a ti lo que tienes que medir. En el cambio, el resto, por ejemplo, dicen que es al revés, que primeramente midas y preséntame la notificación junto con la medición. Y luego hay un caso excepcional que es Andalucía y Cataluña, que lo que dice es que pide la licencia y en la licencia de actividad de los talleres que tienen cabina te voy a marcar la periodicidad y lo que tienes que medir en función de lo que yo considero oportuno. Entonces, para que veáis que un poco cada uno es un criterio un poco diferente. Contra incendios. En contraincendios hay un hecho clave que ocurrió en el año 2004, que es que salió este Real Decreto de instalaciones eléctricas, perdón, de contraincendios en instalaciones industriales, que es el Real Decreto 2267 del 2004, en el cual se decían pues, todas las medidas de contraincendios que se tenían que tener en todo tipo de industria o establecimiento industrial, ¿vale? Entonces, a partir de ese Real Decreto, todas las instalaciones que han hecho modificaciones o que se han constituido, todos los talleres a posterior del 2004, han tenido que presentar junto con su licencia igual un acta de contraincendios y un certificado de que todo está bien. Y en función de la carga de fuego que tenga ese taller de automoción, alto, medio, bajo, si se marca así, tendrá que hacer después una inspección contra incendios cada 2, 3 o 5 años. Para que sepáis un poco, los talleres suelen estar en riesgo medio o riesgo bajo, ¿vale? Y la pregunta del millón es, ¿y qué ocurre con las instalaciones que eran anteriores al año 2004 y que no ha habido ninguna modificación? Pues en el fondo, bueno, esto lo que voy a decir es la siguiente. ¿Qué pasa con las instalaciones anteriores? Pues que se ha visto que esas instalaciones no estaban cumpliendo ninguna reglamentación y entonces querían meterlas dentro de la reglamentación porque deberíamos de revisar que todo está correcto. Entonces dicen que esas instalaciones con una antigüedad, está la parte de abajo, mayor o igual a 20 años, en el plazo de un año desde la promulgación de este Real Decreto, es decir, desde diciembre del 17, tenían que hacer una inspección de contraincendios. Las que tenían una antigüedad mayor o igual a 15 años, entre 15 y 20, perdón, tendrían que hacerlo en el plazo de 2 años y los que tenían una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 tendrían que hacerlo en un plazo de 3 años. De tal manera que en 3 años desde la promulgación del Real Decreto de diciembre tendrían que haberse pasado una inspección todos los talleres de automoción que sean anteriores al año 2004 y los que fueran posteriores al año 2004
tendrían que haber hecho lo que hemos comentado anteriormente, con lo cual cualquier taller de automoción debería de tener en regla las inspecciones periódicas de contraincendios. ¿Y qué se revisa en las inspecciones periódicas de contraincendios? Pues se revisa que la instalación se encuentra acorde con el proyecto presentado. En el fondo, si nuestro proyecto dice que tenemos que tener 2 bocas de incendio, 3 extintores o un sistema de detección o lo que nosotros hayamos puesto en proyecto, pues que se cumple y que esas bocas de incendio, esos extintores, etc., están dentro de normativa y funcionan correctamente. Se verifica también las centrales de alarmas en el caso de que estén conectados, se hacen saltar y, como hemos dicho, pues aplica todo a talleres, a industrias, almacenes de productos químicos, pero la parte que nos interesa, aplica a talleres. Siguiente, APQ, almacenamiento de productos químicos, significa. Este Real Decreto es un Real Decreto súper extenso y súper tedioso, que tiene muchísimas instrucciones técnicas en función de la peligrosidad de los productos químicos que una empresa tenga. En el fondo, ahora mismo estamos hablando de talleres de automoción y un taller de automoción, los máximos productos químicos que puede tener, lo más normal suelen ser disolventes, que tengan una peligrosidad que les afecte el APQ, hablando en plata. Entonces, esto yo no puedo dar unas generalidades porque dependen de las fases de riesgo de vuestros productos y depende de la cantidad de producto que tengáis almacenado, os va a aplicar este Real Decreto o no os va a aplicar, ¿vale? Aparte de eso, aunque os aplique, os puede aplicar en diferentes fases. Os puede aplicar que tenéis que presentar un proyecto con un ingeniero visado, etc., etc., o directamente que a lo mejor podéis presentar una memoria o una declaración responsable de que el almacenamiento es correcto y que cumple reglamentos, ¿vale? Entonces, bueno, es muy extenso. Aquí si tenéis dudas, os insto a que nos digáis cantidades y productos con las fichas de seguridad y os podemos orientar un poco de si os afecta o no os afecta este Real Decreto. Otra cosa es el tema de autorización de vertidos. En este caso ya no se está basado en reales decretos, aunque hay una ley de aguas, el tema de vertidos está regulado por el ayuntamiento o las mancomunidades. Son las que dicen qué es lo que hay que hacer en esta materia. Normalmente suele haber ordenanzas, las cuales dicen, pues toda instalación tiene que solicitar una autorización de vertidos o tiene que medir cada cierto tiempo los vertidos, tendrá que medir pues, cosas como pH, sólidos, DBO, DQO, lo que diga el ayuntamiento y lo que diga en vuestra licencia. Eso es particular de cada uno. Yo lo primero que siempre, cuando nosotros hacemos una inspección o una auditoría a cualquier taller que tenemos algunos clientes, lo primero que pedimos siempre es que nos den la licencia, ¿vale? Entonces, lo primero que hago yo es leerme la licencia, porque muchas veces en la licencia luego se pone un papelito de licencia de apertura concedida por no sé qué, sí, pero tiene que haber algo tiene que haber que te cuentan lo que puedes y lo que no puedes hacer, las legislaciones que te aplican y las que no te aplican. Y esa es la que hay que cumplir, porque muchas veces nos basamos en que nos han dado el papelito y la tenemos en la puerta, pero te ponen la licencia. Y usted cada 3 años tiene que hacer una medición de aguas. Y usted cada 2 años tiene que hacer no sé cuánto. Y usted cada no sé cuántos tiene que hacer tal. Y todo eso, si en el fondo llega a ese plazo y no lo cumplimos, nuestra licencia podría llegar a dejar de estar en vigor. Entonces, aunque creamos que tenemos licencia, no estamos cumpliendo lo que se llama los condicionantes de la licencia. Y eso es muy importante de cumplir. Ruidos, igual. Ordenanzas municipales suele ser. Muchas veces te dicen que tienes que asegurar que tus ruidos o que la emisión de ruidos de tu empresa no supera ciertos límites. Hay ayuntamientos que se conforman con que les digas que sí, que soy muy bueno y que no voy a hacer ruido, pero hay otros que te dicen que tienes que hacer una medición y hay otros que incluso esa medición te dicen que tienes que hacerla a través de una OCA y que tienes que presentarla. Vuelvo a repetir, nos leemos la licencia y a ver qué nos afecta. Y como resumen, os he puesto un poco aquí porque aparte de estar lo que hemos visto, el Real Decreto, creo que hay una pregunta así que lo he visto, ¿cuál es el Real Decreto de compresores? Pues mira, aquí lo tenemos. Real Decreto de compresores, el 2060 del año 2008. Baja tensión, alta tensión, instalaciones térmicas. No nos hemos metido con esto porque entonces habría ya para otro capítulo diferente. Efectivamente, si tenemos equipos de climatización, si tenemos torres de refrigeración, hay que hacer sus revisiones de Legionela, etc., etc. Si por un casual nuestro taller es un taller enorme y tenemos surtidor de gasolina con un depósito de gasoil o de gasolina, tendremos que cumplir lo que dicen las instalaciones petrolíferas. Igual, contra incendios, seguridad de máquinas, por supuesto. No podremos comprar nunca una máquina que no tenga certificado CE, que no tenga manual de uso, ¿vale? Siempre, y eso es guardarlo, es como en casa, ¿no? En casa cuando nos compramos una lavadora, lo primero que hay que hacer es que nos van a dar la garantía, ¿no? Y el manual de uso. Yo personalmente tengo un cajón así, que tengo todas las instrucciones, todas las garantías y demás, y el día que me pone error 24, veo el manual y tal. Pues esto es igual.
cualquier, la seguridad de máquinas hay que tenerla y se certifica con el certificado OCE y con el manual de uso. Y tendremos que tener toda esta información, ¿vale? Y la pregunta del millón, como siempre, es decir, vale, Dios mío, yo soy un taller y no tengo nada de esto y me voy a volver loco, Dios mío, la cantidad de cosas que tengo que cumplir. Son muchas y son difíciles y demás y tediosas si no sabes o no lo has hecho nunca. Entonces, bueno, todas estas webinars lo que intentamos siempre es deciros lo que, porque os queremos informar de todo lo que hay que hacer y que sepáis lo que tenéis y las obligaciones que tenéis que cumplir, y tenéis dos opciones, como todo en la vida, hacerlo vosotros o que nosotros os ayudemos. ¿Cómo tendemos a ayudar nosotros a los clientes de asesorías? Pues a través de una serie. En SafetyClean nos gusta parametrizar todo y nos gusta ofreceros un pack completo, ¿vale? Entonces, todos los requerimientos medioambientales que había dicho Eva, nosotros hemos montado en un pack que le llamamos pack profesional, en el cual al cliente le hacemos la inscripción como productores, el libro de registro, las diferentes declaraciones, le enviamos los documentos a la comunidad autónoma de registro de residuos, le mandamos la legislación a través de una línea de atención medioambiental, le mandamos toda la legislación periódica que va cambiando para que esté al día, porque yo te he contado os he contado la legislación a día de hoy, mañana no. Entonces, todos nuestros clientes, muchos de vosotros sois clientes, recibís circulares informativas de todas las novedades legislativas. Entonces, eso lo hemos llamado nosotros pack profesional, de tal manera que yo te cumplo todos los requisitos legales en materia de medio ambiente y tú te olvidas, ¿vale? Pero efectivamente, Eva ha hablado de que hay que tener una serie de condiciones de almacenamiento y una serie de buenas prácticas. Entonces, muchas veces solamente con hacerte los papeles a distancia no es suficiente. Entonces, nosotros tenemos otro pack que lo llamamos Master, que lo que hacemos es que un técnico, es decir, Nacho, que es técnico, por ejemplo, va a tus instalaciones y comprueba que todas las cosas que hemos dicho antes de buenas prácticas y demás, tú las tienes correctamente. Y te va a ir diciendo que te falta, que te deja de faltar, colocar una cosa, colocar la otra. Entonces, te sirve también de checklist, de, vale, fenomenal, me falta esto, me deja de faltar, ¿vale? Entonces, eso nosotros os ayudamos con la visita de un técnico. Y luego hay ciertos talleres en los cuales requieren de nuestros servicios no solamente para que le pongamos los papeles y le hagamos una auditoría, sino que quieren seguir yendo en favor del medio ambiente, poniendo procedimientos medioambientalmente más seguros y requieren de una persona de medio ambiente en sus propias instalaciones. Entonces, nosotros tenemos dos packs que se llaman Contigo, bueno, 2 y 4, que es en el fondo del número de visitas, que lo que hacemos es que nosotros vamos allí y nos situamos como si fuéramos vuestros responsables de medio ambiente esos días que trabajamos con vosotros. Es una especie de outsourcing de los departamentos de medio ambiente de empresas que a lo mejor no tienen entidad suficiente para tener un responsable de medio ambiente, o que el responsable, la persona que lleva medio ambiente, está muy saturada y para temas especializados requiere de una persona. ¿Por qué? Porque en el fondo, tanto mis técnicos como yo somos multidisciplinares y podemos llegar a saber todas las legislaciones que hemos dicho, y vosotros no tenéis por qué saberlas. Entonces nosotros rápidamente, viendo un requerimiento, una contestación al ayuntamiento, lo que sea, podemos saber, sí, aquí te están pidiendo esto, aquí tienes que hacer un informe de tal. Tenemos diferentes tipos de proveedores que os pueden dar soluciones a todos los requerimientos, ¿vale? Eso, y en seguridad industrial, pues todo lo que hemos visto anteriormente, por supuesto, nos podéis preguntar y os buscaremos una solución para poder cumplir, ¿vale? Es que sepáis que SafetyClean tiene este servicio de asesoría medioambiental y que os puede ayudar en todo lo que consideréis oportuno, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos en las visitas? Que se me ha olvidado decir. En las visitas podemos revisar las visitas de los packs Contigo, los almacenamiento, las retiradas que ha realizado para que no se pasen los 6 meses, archivaríamos la documentación para que la tengáis en un solo sitio y que ante cualquier inspección no esté toda desperdigada, eso es muy importante. Revisamos la licencia, vemos que tenéis todos los condicionantes de la licencia, incluso os identificamos cosas que hay que cumplir, y si por ejemplo yo llevo una visita allí y veo que los residuos están mezclados, y el chaval del taller y demás no sabe muy bien cómo separarlos, nosotros damos formaciones o informaciones, es decir, yo cogería, en el fondo si he trabajado el vuestro, pero yo cogería a los chavales y decir, no, mira, los filtros de aceite van a estar, el filtro de papel va a no sé dónde. Es decir, yo daría diferentes directrices de todo esto. Y por último, si requerís, porque os compete hacer estudios de minimización o planes de prevención, pues los haríamos, por supuesto. Es decir, todos los requisitos legales que os afectarían, en función de las visitas que tengáis que contratar, pues lo haríamos, ¿vale? Pero bueno, espero que hayáis quedado un poquito claro y de todas maneras ahora cualquier... Uy, he puesto a Víctor, es Nacho, perdonadme, eso ha sido error mío, el que está es Nacho, no es Víctor, perdón. Bueno, cualquier cosa que tengáis, ahora hacernos unas preguntas y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.
Muchas gracias, Laura. Creo que has hecho un resumen en tiempo récord de todas las obligaciones legales, bastante complejas en algunos casos, como APQ, que nos comentabas, por ejemplo, antiincendios, que van a ser muy útiles para todos. Y si os parece, sin más dilación, pasamos directamente al tema de las preguntas y respuestas, ¿vale? Nos comenta un cliente que si va a llevar a cabo reparaciones en las instalaciones de un cliente, cambiar una batería o en donde surja, ¿vale? Esa reparación, ¿cómo le afectan a los residuos? Nos dice, o si tiene que tener algo en cuenta para su inscripción como productora. Eva, a ver si nos puedes arrojar aquí un poco de luz con este tema. Sí, bueno, evidentemente esos residuos que se van a generar en la intervención hay que tenerlos declarados en nuestra inscripción. Y un cambio muy positivo que con el nuevo Real Decreto 533 de 2020, de junio, en el que se regulan los traslados, han hecho un cambio para mí súper necesario, en el cual los residuos que se generan en casa del cliente los podemos trasladar a nuestras instalaciones sin que sea considerado un traslado y sin que sea necesario realizar esa notificación previa, ese documento de identificación. Es un cambio muy importante bajo mi punto de vista, sobre todo para los talleres que hacen reparaciones en casa del cliente, o cambios de baterías, cambios de aceite, etcétera. Es un cambio muy importante. Sí que es cierto que evidentemente los residuos deben estar declarados en nuestra inscripción como productor de residuos. No sé si muy bien, Eva, ha quedado claro. Sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que era un cambio fundamental que hacía muchísima falta y nos alegramos un montón de que lo hayan cambiado. Siguiente pregunta, nos preguntaban que cuál era el Real Decreto de los compresores, pero bueno, se nos adelanta Laura, era el 2060 del 2008. Y además ya aprovecho para recordaros que una vez termine esta webinar os vamos a enviar el link del vídeo que lo colgaremos en YouTube y toda la información, ¿vale? La presentación la vais a tener para que podáis consultarla. Y además los cuadros que nos ha puesto Laura creo que son súper útiles con cada Real Decreto, con las fechas de cada revisión que tenemos que ir haciendo. Entonces, por ahí vais a tener la información, ¿vale? También nos preguntan que si solicitan pasar una inspección a una OCA y surge algún desperfecto, que qué tendrían que hacer y que si se quedan 5 años sin el certificado o que si les podemos asesorar un poquito en esta parte. Laura, a ver si nos puedes aclarar esta pregunta, por favor. Hay tres opciones, bueno, 4 opciones, miento. Cuando pasa una OCA, por ejemplo, en baja tensión con licencias, hay opción A, que nos da el certificado, que tenemos todo fenomenal, y nos dice muchísimas gracias y hasta dentro de 5 años. Esto es como ir al médico, hasta dentro de 5 años no le vuelvo a hacer la revisión. Puede ocurrir que tengamos unos defectos tan graves que nos puedan llegar a cerrar la instalación, que no suele ocurrir, a no ser que seamos prácticamente una instalación ilegal. Y luego lo que suele ocurrir muchas veces es que tenemos defectos graves o defectos leves. Es decir, a lo mejor hay muchos, ya que nos ha pasado, es decir, nos hemos pasado a la instalación de baja tensión y nos dicen que el diferencial no sé qué, el amperaje no es compatible con las líneas que salen, porque a lo mejor has metido alguna línea adicional y no has cambiado el diferencial. Es tan sencillo como cambiar el diferencial y mandar la evidencia de ese cambio a la OCA y la OCA subsanaría esa deficiencia. Lo dicho, hay deficiencias leves y graves. Las leves te dejan un tiempo, si no me equivoco, que son de 6 meses para solucionarlas y las graves 3 meses para solucionarlas. Entonces, en ese momento tú tienes que mandar evidencia al inspector, por ejemplo, si es en el caso de este diferencial, mandas la factura del mantenedor que te ha hecho el cambio y entonces el inspector ya luego te tiene que enviar el certificado sin deficiencias. No vale con que si nos quedamos con, hace la inspección, llega el certificado pone deficiencias que tengo que solucionar en 3-6 meses. Si no contesto, es lo mismo de la licencia, ya no es válido, no tengo certificado. Y el problema de no tener certificado, yo no, a lo mejor se me olvida decirlo y perdonadme, no es que no tenga certificado y que tenga un diferencial mal, no pasaría nada, mi instalación funciona, pero si por un caso ese diferencial se sobrecarga y se genera un incendio en mi cuadro eléctrico, y cuando me pida el seguro, que os puedo llegar a asegurar que el seguro te lo va a pedir, el certificado de instalación de baja tensión, y no lo tengas, el seguro no te va a cubrir el incendio. Y ahí vamos a tener un problema. Entonces, muchas veces hay que hacerlo porque hay que tener todo correcto, pero esto se hace por lo que hemos dicho al principio en la definición de seguridad industrial, para evitar incidentes que afecten a instalaciones, al medio ambiente o a personas. Entonces, el problema al final es que nos importa mucho el monetario, pero si tenemos un incendio que, gracias a Dios, no tenga ninguna consecuencia personal,
no va a cubrir el seguro si no tenemos los certificados correspondientes, ¿vale? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, efectivamente, Laura, muchas gracias. No debemos tener miedo a estas anotaciones que nos surjan en inspecciones porque realmente están para eso. Si nos dan una anotación de cambiar un fusible, de cambiar un cableado, de lo que sea, pues es una mejora que tenemos que hacer y, como dice Laura, damos parte de que se ha realizado y vamos a tener nuestro certificado posterior, ¿vale? Por ahí. No va a haber ningún problema. Nos preguntan también, no ha quedado claro a quién va dirigida la declaración anual de envases. A ver si podrías comentarnos, Eva, un poquito a quién va dirigida, quién tiene la obligación de presentar una declaración anual de envases. Sí, la declaración anual de envases, a ver, antes he comentado a los productores de residuos de envases, pero realmente les afecta tanto a los envasadores o distribuidores que pongan envases nuevos en el mercado, es decir, yo vendo productos envasados, por lo que voy a poner envases nuevos en el mercado nacional, o a los productores de residuos de envases. En el caso de los talleres, en la gran mayoría va a ser por esta última figura, por la generación de residuos de envases, como son las latas de aceite, los botes de anticongelante, las latas de pintura, cualquier tipo de envase, cajas de cartón donde nos llegan nuestros recambios. Todos esos envases hay que declararlos. Por lo tanto, cualquier taller va a generar residuos de envases, aerosoles, bastantes. Entonces, cualquier taller se va a ver afectado por esta declaración. Es verdad que puede darse el caso de que, aparte de la actividad de taller, tengáis tienda de recambios. Si este es el caso, se os puede considerar distribuidores siempre y cuando vuestro proveedor esté fuera del territorio nacional. Es decir, si vuestro proveedor está dentro del territorio nacional, será él quien tenga que declarar estos envases puestos en el mercado. Pero si vuestro proveedor os manda directamente el producto desde fuera del territorio nacional sin que haya ningún intermediario nacional de por medio, seréis vosotros los que, aparte de los residuos de envases, tengan que declarar los envases puestos en el mercado nacional por primera vez. Genial, Eva, muchísimas gracias. Tal cual decía Eva, la idea de esta declaración es poder contrastar las entradas con las salidas. ¿Quién tiene que declarar un envase? Pues la primera persona que lo pone en el mercado y la que le da el último uso de vida, digamos, a ese envase. Entonces, prácticamente aplica a cualquier taller, como dice Eva, con que tengas aerosoles, latas de pintura, garrafas, pues nos va a aplicar. ¿Vale? Y seguimos. Nos preguntan también, ¿cómo pueden saber mis empleados que están cerca de los productos peligrosos y si tratan con ellos y cómo deberían manejarse y si tendrían que recibir algún tipo de formación relacionada? A ver si nos puedes comentar algo, Laura, al respecto de los productos químicos. Aquí entran, bueno, entra un tema de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Efectivamente, no nos hemos metido en el día de hoy en la legislación de prevención de riesgos laborales que aplica un taller y que también aplica porque tenemos trabajadores. Entonces, por un lado, los trabajadores deben tener conocimiento de las fichas de seguridad de los productos con los que trabajan. Tienen que estar a su disposición. Y si el dueño del taller no las tiene, tiene que pedirse a su proveedor. Bueno, casi todos vosotros, por decir, todos vosotros sois clientes de Safety Clean, con lo cual tenéis máquinas de Safety Clean. Safety Clean os ha tenido que entregar al principio la ficha de datos de seguridad de los productos químicos que tiene la máquina. Si no, mira, mi mail es genial para que te la vuelva a enviar si no la tienes, ¿vale? Entonces, esas fichas tienen que estar a disposición de los empleados. Y luego la ley de prevención dice que si todos los riesgos que tengan tus empleados, tú tienes que darles formación e información de esos riesgos, con lo cual tú tienes que dar a tus empleados una formación o una información sobre el manejo de productos químicos y los productos químicos que ellos usan. Entonces, efectivamente, hay que darle formación e información. Muchas veces se encargan los servicios de prevención de hacer estas formaciones y otras veces pues no, porque depende del contrato que tengamos con el servicio de prevención. Pero, bueno, comprobarlo y si no, pues pedirlo y si no, también os podemos ayudar, por supuesto, nosotros. Muy bien, Laura. Muchísimas gracias. Creo que también queda resuelta esa pregunta. También nos preguntan, siendo nosotros fabricantes de carrocerías, los talleres que montemos para la asistencia técnica nuestra, ¿estamos obligados a solicitar la placa identificativa como taller? Y nos comentan que los talleres estarían en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao. Laura, Eva, no sé si queréis responder a esta pregunta. Me la cojo. A ver, sí. Os respondo. Es que depende de varias. Sí, se ha respondido antes, Eva, con respecto al tema de producción o gestión del residuo, ¿vale?
efectivamente, si tú tienes un taller en Madrid y tú te dedicas con una furgoneta a hacer reparaciones fuera del taller y generar residuos, lo que hemos dicho es que no hace falta que esa furgoneta tenga una inscripción como productor en cada lugar que vaya a producir el residuo y vale con la inscripción de productores de tu taller y que el traslado de ese residuo desde casa del cliente hasta el taller no se considera traslado de residuos, por lo tanto no le afecta ninguna legislación. Entonces, sin ningún problema, cuando llegue al taller, tú coges esos residuos, los depositas en tu zona de almacenamiento de residuos y cuando venga tu gestor de residuos se los va a llevar y no hay ningún problema. Supongo que el cliente está preguntando un tema de licencias y de inscripciones y de registros. No me lo sé de memoria ahora. Entonces, yo si quiere le insto a que después me la haga por email, ahora le paso otra vez el email y revisamos, porque es un tema ya de registros industriales de las diferentes comunidades autónomas que no domino, hablando en plata. Es decir, dominamos de temas de medio ambiente y yo te puedo decir cómo se hace cada inscripción en cada comunidad, pero en temas de registros industriales no hemos hecho de todos los registros industriales, solamente de algunos. Entonces, le insto a que me lo haga y si tiene mucha duda, yo lo consultamos sin ningún problema. Vale, genial, Laura. Bueno, responderemos a esa pregunta más adelante. También, además, es complicado porque la legislación de cada comunidad autónoma es muy distinta. Entonces, teniendo centros en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, seguramente las implicaciones de cada uno cambian un poquito. Entonces, responderemos por correo electrónico también. Y nos preguntan, además, ¿las revisiones por parte de la OCA desde cuándo son obligatorias? Me imagino que se refería a las de alta baja tensión o en general también las Más o menos sé a lo que se refiere, Nacho. A ver, teóricamente, cuando tú solicitas su licencia de actividad y si la licencia de actividad te la han dado el día 1 de enero del año 2020, ese es el día que empiezan a contar los años, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú tienes igual, en esa licencia inicial has presentado las actas iniciales. Por después, si tú tienes que hacer una instalación de baja tensión cada 5 años, será antes del 1 de enero del 2025. Si tú tienes que hacer una de contraincendios cada 3 años, antes del 1 de enero del año 2023. Y luego, cuando ya hagas ese certificado, te lo va a poner de todas maneras en el certificado. E igual, cuando te compres el compresor, pues empiezas a contar a partir de la fecha de instalación de las cosas. Esa es la fecha inicial y a partir de ahí. Y veo que la misma persona ha hecho otra pregunta con respecto a las revisiones. Efectivamente, OCAs hay muchas en el mundo, ¿vale? En el mundo, bueno, y en España. Tienen que estar autorizadas. En España, perdón. Tienen que estar autorizadas. Nosotros tenemos unas OCAs de referencia. Nosotros estamos especializados en talleres de automoción y tenemos OCAs que os hacen la vida sencilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer una medición de un quemador hay que tener un agujero para hacer la medición. Entonces, nuestras OCAs ya lo saben y van preparadas a veces para poder hacer diferentes cosas. Entonces, opción A, efectivamente, puedes buscar la vida. Opción B, nos llaman, nos dices tu instalación y te buscamos opciones. Comparas y con la que tú consideres quedarte, bienvenido será. Muy bien, genial. Pues en principio eran las preguntas que teníamos. Como siempre, si os surge cualquier otra pregunta posteriormente, como os vamos a enviar la información y va a estar colgado el vídeo, pues os animamos a que nos la hagáis en cualquier momento, ¿vale? Os va a lanzar ahora, Laura, una pequeña encuestita muy rápida para evaluar si os ha sido de utilidad esta webinar, qué os ha parecido. Y mientras, pues os animo a seguir participando. Como os decía al principio, estamos muy contentos porque cada vez sois más los que os estáis implicando con estos temas. Recordaros que el vídeo lo colgaremos, os enviaremos la información y además si queréis sugerirnos algún tema que os pueda resultar de interés para futuras webinares, pues recordaros, cada mes hacemos entre 2 y 3 webinares, siempre los viernes a esta hora, entonces estaremos encantados de si nos sugerís algún tema que creéis que va a ser útil para vosotros, pues dedicar ese mes a esa webinar, ¿vale? Sí. Justamente es lo que has dicho, Nacho. Llevamos ya muchos meses, si os metéis en el canal de YouTube podéis verlas, llevamos desde el mes de agosto haciendo webinars diferentes. No es que se nos acaben las ideas, por supuesto que tenemos ideas hasta el infinito, medio ambiente hay mucho, pero a lo mejor si hay ciertos temas que os pueden interesar más o menos en función. A lo mejor yo me pongo a hablar ahora de responsabilidad social corporativa y a lo mejor le puede interesar más a otro tipo de empresas. Entonces, siempre nos interesa que el cliente de base, como yo le llamo, el cliente de taller, nos diga cuáles son sus inquietudes o si necesitan, porque ha cambiado mucho la legislación en alguna comunidad autónoma, que hagamos alguna webinar específica de una comunidad autónoma, pues la hacemos sin ningún problema. Mandarnos un email. Voy a finalizar la votación. Perdonadme, creo que habéis votado todos. Voy a poneros
voy a poneros la transparencia anterior, aunque no aparece Nacho, lo siento. Perdóname, Nacho. Aparecen los mails de Eva, aparece el mío y el de Víctor, que es otro compañero nuestro, que fue el que, si lo veis en YouTube, el que hizo de presentador en el anterior webinar, por eso está aquí, porque hemos reutilizado la presentación. Y pues, mandarnos un email con todas las consultas, la persona del taller que tenía la consulta sobre las OCAs, que nos mandéis vuestras circunstancias y os decimos cuál es la mejor oportunidad o opción para todos vosotros. Y muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos nuevamente, a Eva y a Laura también por su tiempo que nos han Muchas dedicado gracias. y la verdad es que nos han dado una explicación muy buena. Y justo ahí en la línea de meta nos sale una nueva pregunta de muy bien. la primera webinar en la que asisten, que dónde colgamos la presentación. Bueno, pues tenemos un canal de YouTube y además en LinkedIn yo creo que la solemos subir también, ¿vale? Cuando tengamos toda la información, vamos a... Pongo el link. Cuando envío, yo ahora mismo, hoy mismo, directamente desde mi email vais a recibir el PDF de la presentación y el link al vídeo de YouTube de hoy. Sí. Pero en ese canal de YouTube tenéis el resto de vídeos de todos los que hemos ido haciendo. ¿Vale? Vale. Os instamos a que nos sigáis en LinkedIn, por favor, que así os vais enterando. También. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos veros el mes que viene y muchas gracias también a Eva y a Laura por vuestro. ¿Vale? Y feliz Navidad. Gracias. Y feliz Navidad, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.